Vamos a continuar con el 19. Por ahí tiene una indicación donde me dice que cuáles son los criterios de congruencia de acuerdo a la semejanza. Recuerda lo que vimos en el video anterior, que cuando estamos hablando de criterio de congruencia hablamos de triángulos exactamente iguales. Cuando estamos hablando de semejanza hablamos de proporcionalidad o de crecimiento, un triángulo más pequeño y un triángulo más grande, o uno más grande y uno más pequeño. Ahora, me está pidiendo en sí cuáles son los criterios de semejanza que se cumplen en estos dos triángulos. Pero debo de fijarme, no me da la medida de los lados, pero me da la medida de los ángulos. Y yo debo saber algo. No importa si el triángulo es del tamaño de la hoja y el otro es de este tamaño o de este tamaño. Todos sus ángulos van a medir lo mismo. No importa si es grandote o si es pequeño. Los ángulos siempre miden lo mismo, siempre. Entonces, ¿cuál es el criterio de semejanza que se cumple en estos dos triángulos? No hay criterio de congruencia porque son de distinto tamaño. Pero sí hay criterio de semejanza. ¿Y cuál es? Pues ángulo, ángulo, ángulo. ¿Por qué motivo? Porque uno es más grande y el otro es más pequeño. Pero debemos argumentar que no importa el tamaño de los triángulos o de las figuras. Sus ángulos internos siempre van a medir lo mismo, sean grandes o sean pequeños. Entonces, el triángulo de semejanza sería ángulo, ángulo, ángulo. Vamos con el de proporcionalidad del problema 20. Ya lo habíamos trabajado. Aquí tengo dos triángulos. Uno tiene un árbol grande y otro tiene un árbol pequeño. Estamos hablando de proporción. Uno es más grande que otro. Pero en proporcionalidad debo utilizar la regla de 3. ¿Y cómo la utilizo? Primero, hago la cruz de Cristo, después etiqueto base con base y altura con altura. Yo voy a poner aquí base con base y altura con altura. Yo recomiendo que primero tomes en cuenta el triángulo que tiene las dos medidas y después utilices el otro. En este caso, este pequeño tiene las dos medidas. ¿Cuánto mide su base? Pues 2.25. ¿Y cuánto mide su altura? 1.5. Ahora sí, ya utilicé utilizo en la parte de abajo las medidas del grande. ¿Cuánto mide su base? Pues 12. ¿Cuánto mide la altura? No la tengo. Entonces esa es mi incógnita o la variable X. La debo encontrar. ¿Cómo la encuentro? Pues mediante la regla de 3. Este por este y lo demás lo divido entre este.